Bueno, pues vamos a seguir hablando hoy del asunto del fiscal general del Estado, que nos tiene súper ocupados, como están viendo en las últimas horas, con esa imputación de parte del Tribunal Supremo, que él se niega a aceptar, pero también vamos a hablar de otros asuntos, lo vamos a hacer ahora, con la senadora del Partido Popular, Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular, así que el Senado en el centro de atención. Carmen, gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir a Es Diario. Le quería preguntar en primer lugar, el Senado se ha convertido en una cámara fundamental. Este último conflicto con el Congreso a cuenta de esa medida que va a permitir la reducción de penas, extradición finalmente, excarcelación de presos de ETA. ¿Cómo se ve en el Senado ese conflicto de competencias, ese choque de trenes entre las dos cámaras? Yo creo que nosotros somos una monarquía parlamentaria y una monarquía parlamentaria que tiene dos instituciones parlamentarias, el Congreso y el Senado. Y hasta ahora el Senado parecía que estaba siempre sumiso a lo que hacía el Congreso de los Diputados. Y esta vez, tanto en la ley de la amnistía, que es un escándalo, como en la ley que yo llamo de chapote o etarra, que quiere de alguna manera bajar las penas a más de 40 etarras, y es otra auténtica barbaridad, el Senado y sobre todo su equipo jurídico de letrados ha hecho dos informes impecables que contradicen punto por punto lo que dicen los letrados del Congreso de los Diputados. Bueno, pues ahí hay un conflicto sobre todo de interpretación de la Constitución que deberá ser resuelto en su momento, pero lo que está claro es que por primera vez en la historia el Senado se ha puesto en su sitio y no está sumiso al Congreso de los Diputados. Yo el otro día, cuando escuché al presidente del Senado, una vez que terminó la votación de esa ley que yo llamo de la ley de chapote, fue espectacular porque dijo, en este momento la ley ha sido votada en contra y por lo tanto vetada en el Senado, la remito al Congreso. Digo, a ver qué hace la señora Armengol. Y es un escándalo que la presidenta del Congreso se atreva en una mesa, sin informes jurídicos por escrito de los letrados, decir que oído los letrados. ¿Cómo que oído los letrados? No, señora, usted tiene la obligación de pedir un informe por escrito, donde se justifique punto por punto por qué razón usted no acepta este veto que le ha hecho el Senado a la ley y por qué razón la quiere o la ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. Es un auténtico escándalo que yo creo que terminará antes o después de resolverse. Claro, pero este choque de trenes entre las dos cámaras, un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular y un Congreso con mayoría de todo el conglomerado Frankenstein que apoya a Pedro Sánchez, finalmente, ¿cómo se puede resolver? Porque el Congreso ya ha dicho que no va a volver a haber votación, la mesa del Congreso. Bueno, pues tiene toda la pinta que va a acabar en el Tribunal Constitucional. Yo me imagino que fundamentalmente el presidente del Senado y su equipo jurídico estarán estudiando las consecuencias de esta actuación absolutamente, yo creo que impropia, de la presidenta del Congreso de los Diputados, que lógicamente, como es una de las que está en el barrizal en el que está Sánchez y todo su equipo, con la corrupción y demás, pues está dispuesta a poner la Cámara legislativa, que debe ser un poder absolutamente independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, al servicio del señor Sánchez. Es un escándalo sin precedentes. Bien, me gustaría preguntarle también, Carmen, sobre el asunto que nos está ocupando tanto en las últimas horas, lo del fiscal García Ortiz, ese enrocamiento y cómo lo van a gestionar el Partido Popular. Hoy, el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha estado por Bruselas, ha estado dando a conocer a sus colegas europeos la situación que estamos viviendo en España y decía que estamos ante un cambio que tiene que ser inevitable, lo quiera o no Pedro Sánchez. Y que tengan en cuenta que al final los cambios en los países a veces son inevitables y, en mi opinión, un cambio político en España es inevitable en este momento. Durará más o durará menos. Dependerá del presidente del Gobierno, de su Gobierno, del ritmo de las investigaciones judiciales y del apoyo de sus socios de Gobierno y de sus socios parlamentarios. Pero, en mi opinión, el cambio político en España es inevitable. Bien, hasta aquí. Por una imputación en algún momento de Pedro Sánchez en algún asunto, por una moción de censura que incluso podría juntar ahí a gente tan incompatible como los de Puigdemont, como Partido Popular y Vox, en una moción de censura instrumental. ¿Cómo llegará a ese cambio? Bueno, yo creo que el uno, como le llaman los suyos, debe marcharse ya. Porque la situación de daño reputacional que está haciendo el señor Sánchez a nuestro país es brutal. No hemos de olvidar que tiene
a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su número 2 en el partido y en el gobierno, al señor Ábalos, imputados, al fiscal general del Estado, imputado, y a 9 ministros más en un barrizal sin precedentes junto a la presidenta del Congreso. Yo creo que eso no había pasado en democracia en nuestro país nunca. Y el señor Sánchez, si tuviera un poco de respeto a nuestro país, a nuestras instituciones y a lo que representamos todos los españoles, debería coger el petate e irse. Irse, pero ya, marcharse ya, porque la situación es absolutamente intolerable. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nos tememos lo peor, porque este señor no ha hecho nunca lo que tenía que hacer. Su único objetivo no es gobernar, es tener el poder de la Moncloa, para utilizar todas las instituciones, que lo está haciendo, en beneficio personal de él mismo y de su sillón. No tiene ningún otro interés. Para nosotros eso es absolutamente escandaloso. Y luego, una moción de censura, pues mire, está entre lo que se puede hacer, pero yo, sinceramente, la veo bastante improbable. Claro, es que porque los socios... Los de Puigdemont, la presidenta de Junts decía ayer, no sé si por asustar a Sánchez, que incluso podrían plantear una moción de censura, pero ustedes se ven votando en la misma dirección que los de Puigdemont. Vamos a ver, sea para una moción de censura, por ese único objetivo de lo que nos enseña, lo que hemos visto hasta ahora, estos 6 años de gobierno del señor Sánchez, es que él está dispuesto a hacer todas las concesiones que sean necesarias, aunque sea a costa del dinero y del prestigio de los españoles, a los catalanes, a los vascos y a todo el que se ponga por delante, a Sumar, a Esquerra, tal, con tal de mantener su sillón en la Moncloa y de utilizar todas las instituciones para proteger el barrizal en el que están todos. Porque claro, habría que echarse hacia atrás y pensar que cómo es posible que en plena pandemia, y le quiero recordar que murieron en la pandemia del COVID más de 130.000 españoles, que afectó a más de 10 millones de personas, y el núcleo duro del gobierno del señor Sánchez se estaba dedicando a todo menos a gobernar, a todo menos a apoyar a las personas que lo estaban pasando mal y en todo menos a apoyar a nuestro país. Y en estas circunstancias los señores, me refiero, de los partidos minoritarios, porque en este momento lo que hay en España son un conjunto de partidos minoritarios que junto con el señor Sánchez están imponiendo sus criterios a la mayoría. Eso, pues claro, para ellos es impensable. Es decir, que un señor con 9 votos o un señor con 7 votos tenga la capacidad de imponer criterios muy graves en nuestro país, como puede ser los temas de financiación autonómica, el cupo independentista catalán, las inversiones brutales en el País Vasco y en otras comunidades autónomas frente a las que gobierna el Partido Popular. Es que es todo de una bajeza moral y de un escándalo de tal calibre que no se entiende. Pero ellos se encuentran mucho más cómodos, yo no tengo ninguna duda, con el señor Sánchez, porque le van a pedir todo y él les va a dar todo, porque empezó con la amnistía, continuó con la financiación autonómica, va a hacer el referéndum si hace falta, con tal de mantenerse en la Moncloa. Yo desde luego, y luego, en relación con la Fiscalía, que usted lo sacaba antes, bueno, lo del fiscal general del Estado es un auténtico escándalo. Es la primera vez en la historia, y probablemente no haya ocurrido nunca en democracia en ningún país occidental, es decir, está siendo imputado por revelación de secreto y tiene la cara dura, porque no se puede decir de otra manera, de ir anoche a una televisión pública, utilizar una televisión que pagamos todos los españoles, para salir amenazando, me imagino que a la oposición, a los que le hemos dicho que se tiene que marchar por dignidad. Y si no se marcha, debería ser el señor Sánchez, que tampoco tiene dignidad, el que le cesara de inmediato, porque es un auténtico escándalo que un fiscal general esté imputado. Es decir, que es que justo lo que tiene que hacer es lo que ha incumplido. Es decir, es increíble. Lo que estamos viendo en este país... encomienda que defienda el interés general, pero claro, un imputado no puede defender el interés general, es una cuestión de... Ni el interés general, ni la verdad, ni nada. Y que salga el ministro Bolaños defendiéndole, vamos, es otro escándalo sin precedentes. Es que es lo que está ocurriendo. Mire, yo al señor Sánchez lo llamo el señor Mot. M de mentiroso, O de odioso y T de tóxico. No ha habido un presidente más tóxico que el señor Sánchez. Todo lo que toca, todas las instituciones las envenena, y las personas que trabajan a su servicio o se doblegan totalmente o terminan prácticamente haciendo las cosas que él quiere que hagan. Es un escándalo. Mire, yo he estado repasando hace un momento todas las instituciones que tiene envenenadas en este país y me sumaba 22.
Bueno, pues con todo esto, Carmen, hay políticos que incluso insinúan que habría que ilegalizar el Partido Popular, como el otro día la representante de Bildu en el Congreso, cuando el Congreso rechazó con los votos de Bildu, pero también con los del PSOE, esto de que los etarras no puedan ir en listas electorales. Pero también la ministra Yolanda Díaz decía esto sobre el estilo y la forma de hacer política del Partido Popular. Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Lo quiero hacer con contundencia. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto. Y no vale todo en política. Las instituciones, también la Fiscalía General del Estado, hay que respetarla. Por tanto, sí, desde luego. Que es intolerable la forma de hacer política del Partido Popular, que es inédito en la democracia. Es que es justo todo lo contrario. Es que lo que es inédito en democracia es lo que están haciendo el señor Sánchez y ella coaligadas en el gobierno, que están haciendo auténticas barbaridades y un daño irreparable a nuestro país, tanto a lo que es la imagen del país como a lo que son los ciudadanos de nuestro país. Y luego, lo que es insospechado, lo que yo le decía antes, es que todo el que se acerca al señor Sánchez termina opinando igual que él, haciendo las mismas barbaridades, las mismas cosas, que yo no sé el poder que tiene para poder intentar influir de una forma tan brutal en las personas, que un ministro como por ejemplo Marlaska, que no sé si ha sido reprobado 3 o 4 veces ya entre el Congreso y el Senado, pasara de ser un juez que defendiera a las víctimas del terrorismo a un juez que está prácticamente subyugado a lo que diga Bildu, los herederos de ETA. Es decir, una señora que fue condenada por estar vinculada al terrorismo, en este momento en nuestro país está amenazando a un partido como el Partido Popular, que se ha caracterizado por la defensa de los españoles, por la defensa de nuestro territorio y por la defensa de las víctimas del terrorismo. Es un escándalo sin precedentes. Y es que estamos en una situación que cada día que pasa hay un escándalo que tapa el anterior, que es otro escándalo, que a su vez es otro escándalo. Y a la gente ya va sin resuello, es que no nos da tiempo a respirar. Es que yo el otro día, cuando se hizo público el informe de la UCO, es que es tremendo. Es que yo, permítame que le repase solo 3 o 4 cosas de lo que dice ese informe, que tiene 200 y pico páginas y yo no me sé todo. Habla de llevar bolsas con dinero, 90.000 euros en metálico, a la sede del Partido Socialista. ¿Financiación ilegal? Es que habla de que el Estado ha estado pagando, es decir, todos los españoles hemos estado pagando a la amiga íntima y personal del señor Ábalos. Es que un intermediario estaba pagando la casa de esa misma señorita, que a su vez le había regalado un chalet al señor Ábalos. Es que el presidente del gobierno y 3 o 4 ministros más el señor Ábalos han estado durante 3 o 4 años mintiéndonos como bellacos en el tema del asunto de Delsi. Es que se habla de que la señora Delsi, aparte del montón de maletas que trajo, que no se sabe muy bien si lo que había era dinero o era oro, pues que se quedaron allí las maletas, que estuvo en territorio español y que fue todo lo que nos han ido contando, milongas camperas y mentiras. Pero es que, como eso les parecía poco, hay un escrito donde también aparece que parece que había 104 lingotes de oro que no se sabe muy bien cómo se han vendido. Bueno, y ya lo que parecía el colmo es a la presidenta del Congreso de los Diputados mintiendo en una comisión de investigación en el Senado, donde dijo que no conocía al señor Koldo, y el señor Koldo, en las declaraciones que aparecen en el informe de la UCO, dice... La llama cariño, pero bueno, ¿cómo vas a llamar cariño a una persona que no te conoce? Y luego ya le digo que empiezas a analizar la trama en cuestión de las mascarillas, de Europa, es un follón monumental, pero solo esas 8 cosas son tan escandalosas que el señor Sánchez, si tuviera vergüenza torera, ya se había ido. Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto. Carmen Río Lobos, senadora del Partido Popular, gracias por estar hoy con nosotros en Es Diario y hasta la próxima. Muchas gracias. Carmen Río Lobos, senadora del Partido Popular ahora, diputada en la anterior legislatura, senadora también en otras legislaturas y senadora en un momento clave en la Cámara Alta. Continuamos.